Muy buenos días. El objetivo de este pequeño video es explicar un poquito e introducirlo en el proyecto formativo de la materia Finanzas Empresariales 2. El proyecto formativo consiste en la elaboración de un plan de negocios. El plan de negocio se puede elaborar a partir de un producto, ¿no? Puede ser un producto en el cual se tiene que realizar todo el proceso productivo. Por ejemplo, en este pequeño tutorial vamos a hablar de, ¿no?, mermelada, podría ser de queques, podríamos hablar de gines, podríamos hablar de chocolates, de conservas, papa frita, etcétera, ¿no? Podemos elaborar un plan de negocios para cualquier producto. El contenido del proyecto formativo estaría en los siguientes capítulos, ¿no? Necesitamos el plan de negocio para los emprendedores, el estudio de mercado y así sucesivamente las distintas fases del proyecto como tal. Entonces vamos a explicar cada una de estas fases. Para ello vamos a utilizar un proyecto formativo ya elaborado para que pueda ser mucho más entendible, ¿no? Por ejemplo, este proyecto es de mermeladas de uva y contiene el índice señalado. Vamos a empezar por la primera parte, ¿no? Siempre en el plan de negocio, si bien dentro de la estructura no está considerado esto que voy a explicar, siempre vamos a empezar hablando de cuál es el objetivo del plan de negocio, ¿no? Entonces aquí hay un objetivo general donde dice emprender en un plan de negocio para analizar eh, aplicando las distintas herramientas de las finanzas en la creación de un negocio, ¿no? Y luego tendremos objetivos específicos que serían las distintas partes del plan de negocio, ¿no? Por ejemplo, acá dice analizar las herramientas comerciales para el plan de negocio, estaría referida al plan de marketing, o podemos poner aquí, por ejemplo, identificar las herramientas relacionadas para la operación de la empresa. Estamos hablando de la gestión operativa o ingeniería de proyectos y así sucesivamente. El primer capítulo entonces estaría contenido en el plan de negocio para emprendedores. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que el presente plan de negocio tiene el objetivo de diseñar la producción de las mermeladas, ¿no? Que a través de la investigación de mercado, el, el análisis de la inversión, la evaluación de la inversión, ¿no?, el crear un marketing mix, estamos ofreciendo un plan de negocio, ¿no? Y luego ya empezamos a identificarnos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿No? Vamos a crear para ese negocio ficticio una misión, una visión, qué objetivo va a tener la empresa, objetivos institucionales, qué características cumple el producto que estamos lanzando al mercado, ¿no? Podemos hablar ahí del tamaño, el empaque, los beneficios, etc. Entonces aquí en este primer capítulo en realidad estamos introduciendo la empresa ficticia y el producto como tal. La segunda parte, capítulo 2, que estaría referido aquí al estudio de mercado. Ahí tenemos que ver, ¿no? Podemos hacer una pequeña encuesta, identificar el mercado, qué otros competidores hay, quiénes van a ser nuestros clientes. Entonces fíjense aquí, identificamos el mercado, ¿no? En este caso dice consumidores de Santa Cruz y el extracto social, ¿no? Y ya para identificar el segmento al que está dirigido nuestro producto, hacemos la segmentación, hablamos de la parte demográfica, geográfica, psicográfica, conductual y luego seleccionamos ya el mercado, ¿no? Aquí fíjense, estamos más o menos ideando que nuestro mercado va a estar en estas tiendas entre tercer y cuarto anillo, supermercados y mercados. Y luego ya procedemos a hacer la investigación de mercado. Podríamos hacer una pequeña encuesta, ¿no? Aquí hemos hecho a 50 personas
en donde les preguntamos, podemos hacer una encuesta de unas 5 preguntitas, ¿no? En donde les preguntamos precisamente acerca del producto. Bueno, estas 2 primeras preguntas son la edad y el género, y ya empezamos a hablar del producto. ¿No? Aquí se ha preguntado la ocupación. Tendríamos que identificar qué preguntas podríamos hacer que nos direccionen a medir el mercado de la empresa, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿con qué frecuencia compra mermelada? Esa ya sería una pregunta para medir más o menos el mercado al que estamos dirigidas. Otra pregunta es, ¿con qué acompaña la mermelada? ¿En qué momento del día consume mermelada? ¿Dónde compra la mermelada? ¿En qué envase le gusta comprar la mermelada? Aquí ya hablamos del producto en sí, si le gustaría comprar la mermelada de uva que estamos proponiendo. Y podríamos también colocar el precio, hablar de otras mermeladas, de otras marcas y qué sé yo, ¿no? Entonces, unas 5 preguntas y unas 2 de información son más que suficientes. Recordemos que mientras más preguntas elaboremos en una encuesta, más tenemos que procesar, ¿no? Eso sería para la investigación de mercado y obviamente eso implica que cada pregunta tiene que tener un gráfico y una explicación de ese gráfico como tal. Ahí estamos midiendo más o menos el mercado al que va a estar dirigida nuestra mermelada. En el capítulo 3 hablamos del plan de marketing. Aquí tenemos el plan de marketing o la gestión comercial, también llamada, ¿no? Ahí estamos hablando del producto, ¿no? ¿Qué estrategia de posicionamiento vamos a utilizar para el producto, ¿no? Aquí están todas las características del producto, ¿no? Obviamente la presentación, qué estrategia de precio vamos a utilizar, cómo vamos a manejar la plaza o el mercado. Aquí estamos hablando de cómo se va a distribuir. Estamos hablando de las 5 P. ¿Qué tipo de promoción vamos a realizar? ¿Cómo vamos a atender al cliente? Básicamente en este capítulo hablamos del marketing mix que vamos a utilizar. ¿Cuál va a ser nuestro plan para introducir, para distribuir la mermelada o el producto que elijamos al mercado? Vamos al capítulo 4. El capítulo 4 analiza el entorno competitivo de la empresa. Entonces ahí estaríamos hablando del análisis del entorno competitivo. El entorno competitivo es la industria. Cuando yo hablo de la industria digo, no sé, aceite fino, ¿qué otras empresas, qué otras marcas hay que compitan con aceite fino, ¿no? Está Sabrosa, está Sao, está Crisol, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo son nuestros competidores? Entonces dice competidores y hemos agarrado la mermelada de frutilla argentina de esta industria, otra marca y así sucesivamente. Aquí fíjense, hablan de 3, 4, 5, 6 marcas, ¿no? Mínimamente 5 marcas tendríamos que analizar, ¿no? Obviamente en la realidad, en nuestro análisis competitivo tenemos que analizar todas las marcas del mercado que puedan ser posibles competidores a la nuestra. Lo ideal sería hacer un pequeño análisis acá, ¿no? No simplemente citarlas, sino comentar el precio, comentar los sabores que tiene, el envase, es decir, analizar, ¿no? Y luego lo vamos a dividir la competencia de esas marcas. ¿Cuáles serían competencia directa? Tendrían que ser aquellas que tienen características muy, muy similares a nuestro producto. ¿Y cuáles serían indirectas? ¿No? Por ejemplo, indirectas serían los sustitutivos a nuestro producto. Mermelada, y acá tenemos, por ejemplo, dulce de leche, nata, mantequilla, atún, que no es lo mismo, pero que pueden sustituir a nuestro producto, ¿no? Luego tenemos que analizar los proveedores, ¿no? En este caso, de los insumos para nuestra mermelada, ¿no? Ahí hablan, fíjense, de asociación de productores de uva en las distintas provincias que hay. Estamos hablando de los proveedores de azúcar,
de todos los ingredientes que vamos a requerir para la fabricación del producto. Y luego ahí está ya el seleccionar, el hablar acerca de los competidores, ¿no? Hacer al final como una síntesis de cuál sería nuestro principal competidor. Nos vamos al capítulo 5. En el capítulo 5 tenemos que hablar de la gestión operativa del proyecto o la ingeniería del proyecto. Aquí ya estaríamos hablando, hacemos de cuenta de que ya tenemos todo y vamos a poner en marcha el negocio, ¿no? Entonces, podemos hacer un flujograma de cómo vamos a operar, ¿no? Fíjense, obtención de materia prima, el lavado de uva. Este es un flujograma de la operación del proceso mismo para la elaboración de la mermelada, ¿no? Fíjense, a detalle es un flujograma. Luego los ingredientes y luego la elaboración, ¿no? Como si estuviéramos haciendo la receta del producto, ¿no? Fíjense, paso 1, paso 2, a detalle, ¿no? Tiene que estar detallado. Luego está el diseño del producto como tal, ¿no? Aquí estamos hablando de los envases, cuántas líneas va a tener nuestro producto, cómo va a ser la selección de la etiqueta, cómo hemos elegido el color que le vamos a poner al envase. Tendríamos que diseñar el logo, la etiqueta del producto como tal, fíjense ahí, el envase, ¿no? El frasco en el que va a ir, va a ser de vidrio, va a ser de plástico, ¿cómo va a ser? Hasta, ¿no? Generar un prototipo como tal del producto. Luego está la cadena de suministro, la logística, cómo vamos a hacer la entrega, ¿no? Entonces aquí fíjense, tenemos otro flujograma desde que compramos los insumos, preparamos, etiquetamos, envasamos, bla, 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 hasta la entrega, ¿no? Fíjense, hay un esquema, ¿no? Gráfico como tal. También aquí tendríamos que hablar del diseño del espacio donde vamos a trabajar. Quizás el plano de nuestra planta, de nuestro lugar donde vamos a producir. Fíjense, aquí dice lavado, cocción, esto es como una especie de plano. Eso sería en cuanto al capítulo 5, que es ingeniería del proyecto. Me voy al capítulo 6, donde voy a ver ya la parte organizativa o el talento humano, dice ahí. Ahí está. Estamos hablando de los recursos humanos, ¿no? Podemos hablar ahí de los aspectos relacionados al equipo que queremos tener en la empresa. Podríamos describir los cargos que vamos a tener, los puestos que vamos a tener. Ahí está, las características. Podríamos poner el organigrama y básicamente tendría que ser el hablar de los recursos humanos que vamos a tener, ¿no? Describiendo los puestos, la función de cada persona y qué sé yo, ¿no? Aquí un poquito se desviaron como tal. Luego tenemos en el capítulo 7, estaríamos hablando de la inversión, financiamiento, costos y gestión financiera. Esa sería la parte más numérica del proyecto. En realidad es donde vamos a aplicar más que todos los conocimientos financieros, ¿no? Es el capítulo un poco más aplicable de la materia. Y como dice ahí, vamos a ver la inversión, el financiamiento, los costos y el presupuesto, ¿no? Entonces empezamos haciendo cuadros en donde detallamos la inversión que vamos a requerir para el proyecto, ¿no? La inversión fija y la inversión diferida y el capital de trabajo. Fíjense que la suma de los tres me da el 100%, donde obviamente la inversión fija es la que aporta el mayor porcentaje de la inversión total, ¿no? Obviamente esto tendríamos que hacerlo más o menos en función al tamaño de nuestra planta, a la cantidad que voy a producir, etcétera, ¿no? Una vez hacemos ese cuadro de inversión total, como se refiere aquí, vamos a proceder a detallar cada parte, ¿no? Entonces fíjense, acá está la inversión fija y empezamos luego con un segundo cuadro que me hable de la inversión fija.
Y ahí tendríamos que detallar, ¿no? Miren, inversión en el área administrativa y ventas, y ahí está detalladamente cada cosa que yo voy a comprar, ¿no? Dice ahí el escritorio, la silla giratoria, el basurero, recordando que cada uno tiene un costo y que dependiendo de la cantidad que yo compre, si es uno o dos, eso se va a duplicar, triplicar. Por ejemplo, la silla, 180 cada una, como voy a comprar dos, mi inversión es de 360. Entonces tengo luego mi inversión fija, que es de 1805, ¿no? Esto es en la parte de muebles y enseres. Continúo, luego dice equipo de oficina y ahí tenemos el teléfono fijo, la instalación de internet, la calculadora, y todo eso, equipo de oficina, hace un total de 843. Luego tenemos los equipos de computación, de la misma manera, ¿no? Harán un total y así sucesivamente vamos detallando, ¿no? La inversión en el área productiva, que sería la más alta quizás. Fíjense, acá está todo lo que requerimos ya para la producción, ¿no? Que va a variar en función al producto que yo esté creando, ¿no? Igual tenemos ahí un total referido a esa inversión, equipos de seguridad, lo mismo ahí con detalle, y al final ya tenemos el resumen de la inversión fija, donde tendríamos que copiar muebles y enseres, que era la primera parte. Me voy a ir atrás. $1,805, fíjense, observen acá tenemos 1,805. Luego teníamos equipos de oficina con 833, equipos de oficina con 833, y así sucesivamente, de tal manera que aquí hemos sumado las 4 partes que conforman esto, haciendo un total de inversión fija de 28.636. Y eso tendría que estar en el cuadro inicial, ¿no? Fíjense, acá 28.633. Tiene que cuadrar al total, ¿no? Una vez he terminado eso, tendría que hacer mismo procedimiento con la inversión diferida, ¿no? Entonces procedo a la inversión diferida. ¿Qué es la inversión diferida? Aquello que yo gasté antes de iniciar operaciones. No he empezado a producir, pero ya yo tengo algunos gastos de conformación de la empresa, de organización, de trámites para empezar a operar. Por ejemplo, fíjense, el estudio de investigación, o sea, el plan de negocio, si yo hago que alguien me lo haga, tiene un costo, ¿no? Dice 1.500. Gastos de organización, ¿no? Es decir, los trámites, la licencia, esto, lo otro. El balance de apertura, la licencia y patente, todo eso se hace 3.400, ¿no? Que sería la segunda parte aquí de mi inversión total, ¿no? 3.400. Y finalmente me falta el capital de trabajo, ¿no? Capital de trabajo, aquí está, fíjense, los sueldos y salarios, los servicios básicos, material de oficina, todo lo que requiero para operar, ¿no? Para empezar a operar en la empresa. Eso hace un total de 21.000, como lo pueden ver aquí, 21.020, y eso va a esta parte de aquí, haciendo un total de 21.020. Y con eso tengo la inversión fija, ¿no? Una vez terminé eso, voy a proceder a la segunda parte, en donde tengo que ver la estructura de capital de la empresa. Puede ser con crédito o con aporte propio. Si es con crédito, ¿no? Tengo que detallar el crédito y la fuente, o si es con aporte propio o si es una mezcla. Entonces dice, fíjense, contará con el 100% recursos propios y cada socio va a dar una parte
de esos 53.000 que era la inversión total, ¿no? Del cuadro primero que hicimos al inicio, ¿no? Entonces tendría. Luego dice fuentes alternativas de crédito o análisis de selección. Acá tenemos que tener ya el precio del producto y hacer la proyección de lo que se va a vender cada año, ¿no? Por lo general se hace una proyección a 5 años, entonces a 10 bolivianos, haciendo, dice, proyectamos que el primer año venderemos una cantidad de 4.000 unidades y que cada año incrementará en 10%. Entonces, fíjense, en este caso, aquí multiplicando el precio por las 4.000, ahí tendríamos que proyectar 25.000. Tendría que ser aquí 25.000 unidades que se proyecta vender el primer año y luego se va incrementando eso, como dice ahí, de 10% en 10%, ¿no? Son 25.000 con las que inicio acá. Y entonces aquí yo voy adicionando 10% para proyectar. Acá está el precio fijo y con eso yo voy a ir multiplicando, ¿no? Para ir sacando cantidad por precio y voy proyectando el posible ingreso que yo pretendo conseguir. Esa sería la proyección de los ingresos como tal. Luego tengo el presupuesto de ingreso proyectado, ¿no? Ahí lo tengo que dividir en costo fijo y costo variable, ¿no? Entonces, fíjense, están los costos de producción en general, ¿no? Cuánto necesito para para la producción, ¿no? Aquí está la uva, el azúcar, el limón, con un costo unitario y un costo total, ¿no? En este caso, como es 111, acá estaría el costo. Dice, esto es el costo para 3 mermeladas de 200 gramos, ¿no? Por 300 mermeladas sería un costo de 2.500 y un costo anual de las mermeladas, considerando las cantidades anuales, ¿no? Tendría un costo anual, ¿no? Tendría que tener, digamos, más o menos el detalle de cuánto voy a hacer por mes para poder saber si son 300, 500 mermeladas. Luego están los costos indirectos, los costos administrativos, ¿no? Aquí están los sueldos y salarios, ¿no? Están los servicios básicos, esto es mensual. Están otros costos de operación como material de aseo. Están los costos de los uniformes. Y con todo eso tendría que yo trasladar eso a este cuadro, donde tengo los costos directos en materia prima. Primero se ha sacado mensual y luego anual. Entonces, ese 2.550 tendría que estar por aquí. 2.550 y el anual, ¿no? Aquí está 2.550 mensual y luego eso lo llevo a anual. Y de la misma manera procedo con los sueldos que yo tengo mensual en el cuadro 2. Ahí está 11.900 y luego procedo a sacarlo anual. Y así sucesivamente con todo. De tal manera que yo tengo un costo fijo total al final del periodo. Luego tengo que ver que algunos de estos ítems del costo fijo se deprecia. Entonces ahí yo tengo el valor de la maquinaria, del primer cuadro, de los muebles y de los equipos de computación, con una escala de depreciación, ¿no? Del 10% se manejan unas escalas y yo calculo la depreciación anual.
¿no? Y luego la depreciación residual, el valor residual que me queda para los siguientes 5 años, ¿no? Ya terminé con los costos fijos y su depreciación. Me voy a la segunda parte, que son los costos variables. Y ahí tendría que hablar de lo que invierto, la producción, perdón, de la producción proyectada de la mermelada, que era lo que habíamos colocado en este cuadro, donde puse la producción. Aquí, fíjense, esta es la producción. Tendría que poner el precio de costo, ¿no? Este es el precio de venta, el precio de costo, ¿no? Aquí dice, proyectamos que el precio tendría un incremento de 3 bolivianos en el tiempo, ¿no? Estamos ahí proyectando que a ese 10 bolivianos vamos a ir incrementando por la inflación y qué sé yo. Y haciendo una multiplicación tendría esto como costo variable, ¿no? Que va a ir cambiando en el tiempo. Con eso voy a hacer el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ustedes saben, en finanzas en micro se lleva desde el costo fijo dividido entre el precio de venta menos el costo unitario. El costo unitario tendría que ser sacado por ahí hubo un cuadrito en donde sacamos para 3 mermeladas, ¿no? Tendríamos que dividir eso entre 3 y de ahí estaríamos sacando el costo unitario, ¿no? ¿Cuánto me cuesta elaborar la mermelada? Lo cual me da que el punto de equilibrio sería cuando voy a elaborar 20.400 unidades. Luego voy a hacer un estado de resultados proyectado, ¿no? Acá tengo que manejar un flujo proyectado. Las ventas, los costos variables que ya calculé estaban en cuadros anteriores. Lo propio hice con el costo fijo, ¿no? La depreciación también había sacado. No tengo intereses porque no tengo deuda, ¿no? Y estoy ya sacando las utilidades posibles, ¿no? Luego estoy aplicando a esa utilidad el impuestos, y finalmente tengo una utilidad neta al ir generando el proyecto. Con eso voy a hacer el flujo de caja efectivo, ¿no? Nuevamente acá tengo las posibles ventas, el costo variable, el costo fijo, la depreciación. No hay intereses, los impuestos, la depreciación, y aquí adiciono lo que es la inversión fija, la inversión diferida, el valor residual de la depreciación, el capital de trabajo, y voy haciendo ese flujo de efectivo con estos saldos. Nuevamente acá dice que la empresa es 100% con fondos propios, ¿no? Y finalmente, en base a la información de arriba, haré el cálculo de los indicadores de evaluación financiera, ¿no? Estoy hablando del PRI, del BAN, estoy hablando del TIR y del IR, ¿no? Ya para interpretarlo deberé considerar la teoría aprendida en clase para de esta manera ver si el proyecto es rentable, si es posible realizarlo, ¿no? Midiendo los parámetros aprendidos en clase en la parte del tema de evaluación financiera, ¿no? Concluyo con el capítulo 8 que dice constitución y requisitos legales, y esa es la parte legal. ¿Qué requiero para abrir una empresa, ¿no? Aquí primero estoy hablando de la estructura, ¿no? Va a ser SA, va a ser SRL, unipersonal, ¿por qué? ¿No? Fíjense, aquí en este caso es empresa unipersonal, ¿no? En sí tendría que hablar de la estructura que yo elegí, ¿no? Aquí está hablando teóricamente de las opciones que hay, pero yo aplicaría directamente cuál es la estructura que yo estoy eligiendo para la empresa que estoy proponiendo, ¿no? Luego están los documentos que necesito para la creación de la empresa,
¿no? Aquí está explicando todo lo que requiero legalmente para abrirla y los costos, obviamente. Ahí está el, el NIT, ¿no? Ahí está el registro a la Cámara de Comercio, ¿no? Lo que me pide la alcaldía, la licencia de funcionamiento, todo lo legal, ¿no? Ahí están los formularios legal, ¿no? Aportes a la caja de salud para la afiliación de mis empleados, las AFP, cómo hago con el Ministerio de Trabajo, qué me pide, el Senacir y finalmente termino con las conclusiones. Más que todas las conclusiones y recomendaciones estarían dirigidas a ver si es o no factible realizar el proyecto, ¿no? Si es que el proyecto se va a hacer, si me dio que mejor, de acuerdo a la evaluación financiera, es mejor no hacerlo, no realizarlo, ¿no? Concluyo con eso. Y luego si deseo coloco, porque aquí he colocado yo anexos. En anexos tendría que ir, si deseo, documentos adicionales, cuadros adicionales, fotografías, ¿no? Recuerden que el anexo no es requisito sí o sí elaborarlo. Luego obviamente está el prototipo, ¿no? Para el día de la defensa yo tengo que llevar el prototipo de la mermelada, ¿no? Tengo que llevar el envase, para la defensa final tengo que llevar, ¿no? Fíjense, este prototipo en físico tendría que llevarlo como tal para poder hacer la defensa de mi proyecto. Eso es el proyecto de la materia, ¿no? Estaremos trabajando a lo largo del módulo en ir aprendiendo herramientas para poder elaborar este plan, que es un pantallazo de cómo en realidad se debe hacer para ejecutar un proyecto en la vida real. Eso es el objetivo del video y espero que el video obviamente les oriente para realizar su trabajo. Como consideración dejo yo en plataforma estos documentos que mostré. El ejemplo de proyecto formativo está colgado en la plataforma para que ustedes puedan mirarlo y observarlo a detalle. Muchísimas gracias. Con esto damos por finalizado nuestro video.